Bienvenidos hermanos al encuentro con la palabra. Inspirados en la oración breve, el ciego Bartimeo: Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. Y con ustedes el Padre Marcos Linares. Bienvenidos hermanos al encuentro con la palabra. Estamos ya por terminar el capítulo 4 del libro de los Hechos de los Apóstoles. Estamos leyendo la Biblia. Es muy importante que ustedes allí en sus casas abran la Biblia y se dispongan a leerla. Estamos leyendo el libro de los Hechos de los Apóstoles. Estoy acompañándoles y les estoy motivando a que nos reunamos por estos espacios entre 6, 8, 10 minutos leyendo y comentando la palabra de Dios, leyendo el libro de los Hechos de los Apóstoles, un libro interesante que habla del inicio de la primera comunidad cristiana y del testimonio de esos primeros cristianos, empezando por los apóstoles y que fueron acompañados por el resto de la comunidad, anunciando, diríamos el querigma, anunciando la buena noticia, anunciando a Cristo resucitado, vivo y presente. Recuerden que leer la Biblia implica conocer a Jesucristo, y una vez que vamos conociendo a Jesucristo, vamos madurando en la fe. Esto es muy importante, no quedarnos con una fe de pequeños, de infantiles. Por otra parte, sabemos que Jesucristo ponía como ejemplo a los niños, pero a los niños porque eran grandes en fe, sobre todo por la confianza que sienten o que sentían y que seguirán sintiendo estos niños en su padre o en su madre. Eso es otra cosa. Madurar en la fe es crecer en la confianza en Jesús. Y decía que al conocer a Jesucristo tenemos la oportunidad de madurar en la fe, porque vamos precisamente confiando como confían los niños en sus padres, como confía un bebé en su mamá, como confía un niño en su papá. De esta manera, al madurar en la fe, vamos creciendo espiritualmente y crecemos espiritualmente, y de esa manera vamos buscándolo constantemente. Es algo que va allí muy relacionado, no se puede separar. La búsqueda constante que hacemos de Jesucristo y el crecimiento espiritual. Así que continuemos entonces con la lectura de la Biblia, y en este caso, como digo, vamos a culminar el capítulo 4 de los Hechos de los Apóstoles. Vamos a leer versículos del 23 al 31, porque del 32 al 37, que es con el que termina el capítulo 4, ya lo habíamos leído en otra oportunidad en uno de los videos que hemos hecho comentando el libro de los Hechos de los Apóstoles. Nos habíamos adelantado para el día domingo, creo que lo hicimos, el día de la misericordia, o en otra oportunidad habíamos leído cómo la multitud de los fieles tenía un solo corazón. Entonces vamos al libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 4, versículos del 23 al 31. Dice así: apenas quedaron libres, Pedro y Juan fueron a los suyos y les contaron todo lo que le habían dicho los jefes de los sacerdotes y los ancianos. Fíjense, apenas quedaron libres, Pedro y Juan fueron a los suyos y les contaron todo lo que les había dicho los jefes de los sacerdotes y los ancianos. Quedaron libres. El que confía en Jesús queda libre de la opresión de los hombres. El que confía en Jesús es auxiliado siempre por la gracia de su Espíritu, porque Jesús, decimos por allí, es el amigo que nunca falla, y también decimos aquella jaculatoria hermosa frente al cuadro de la Divina Misericordia: Jesús, confío en ti. Versículo 24: los escucharon y después todos a una elevaron su voz a Dios diciendo: Señor, tú hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que hay en ellos.
tú por el Espíritu Santo pusiste en boca de tu siervo David estas palabras. ¿Por qué se agitan las naciones y los pueblos traman planes vanos? Se han aliado los reyes de la tierra y los príncipes se han unido contra el Señor y contra su Mesías. Entonces fíjense que cuando estos apóstoles, Pedro y Juan, van y le cuentan a todos los suyos, a todos sus hermanos, lo que les habían dicho los jefes de los sacerdotes, inmediatamente después que escucharon, es muy importante escuchar la palabra de Dios, escuchar a Dios en nuestra oración, escuchar de aquellos que tienen que decirnos algo maravilloso de Dios, que es el testimonio que tienen para contarnos. Inmediatamente elevaron su voz a Dios diciendo: Señor, tú hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que hay en ellos. Es eso. Uno escucha el testimonio de aquellos que se han curado, aquellos que han sido librados por Jesús, en el nombre de Jesús, y nosotros lo que tenemos es que alabar, bendecir y proclamar siempre su gloria. Versículo 27. Es verdad que en esta ciudad hubo una conspiración de Herodes con Poncio Pilato, los paganos y el pueblo de Israel contra tu santo siervo Jesús, a quien tú ungiste. Así ellos consiguieron lo que tú habías decidido de antemano y llevabas a efecto. Y ahora, Señor, fíjate en sus amenazas, concede a tus siervos anunciar tu palabra con toda valentía. Siendo testigos y conociéndose la injusticia que se había cometido contra Jesús, ellos inmediatamente dicen: ahora, Señor, fíjate en sus amenazas hacia tus siervos y concede a tus siervos anunciar tu palabra con toda valentía. Sigue la amenaza, sin embargo no se paran y le piden a Dios valentía para llevar adelante su testimonio. Hoy necesitamos ser valientes para llevar, en medio de la pandemia y de tantos obstáculos y problemas y decepciones personales y de tantas dudas, necesitamos también la valentía para seguir leyendo la palabra de Dios y anunciándola a los demás. No importa lo que nos digan, no importa que nos saquen nuestros trapitos al sol, no importa que nos insulten o que nos digan tal vez que estamos locos, eso puede pasar también. Versículo 30. Mientras tú manifiestas tu poder y multiplicas tus intervenciones, realizando curaciones, señales y prodigios por el nombre de tu santo siervo Jesús. Valentía, porque con esa valentía nos vamos a seguir dando cuenta de la obra de Jesús, que es maravillosa, no por nuestros méritos, lo aclaro. Somos pecadores profundamente, somos indignos, sin embargo el Señor se vale de estos siervos inútiles y pobres que somos. Versículo 31. Terminada la oración, tembló el lugar donde estaban reunidos. Todos quedaron llenos del Espíritu Santo y se pusieron a anunciar con seguridad la palabra de Dios. Hermanos, palabra de Dios, te alabamos, Señor, porque termina aquí diciendo con toda seguridad la palabra de Dios, y entonces repetimos: palabra de Dios, te alabamos, Señor. Es palabra de Dios, no es palabra nuestra. Nosotros lo que nos hacemos es portadores de esa palabra y portavoces también cuando la leemos y la anunciamos. Pero recuerden que todo es obra del Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo el que se apodera de nuestra mente y de nuestro corazón si las abrimos a Él, y es el Espíritu Santo el que nos da la fuerza y la seguridad para anunciar entonces la palabra de Dios, sin temor, sin miedo y sin duda. Hermanos, Dios los bendiga. Hermanos, y los invito a hacer clic donde dice suscribirse al canal de YouTube para que les lleguen las notificaciones cada vez que leamos y meditemos la palabra.